Muy buenas noches, mi nombre es Dialma García. Bienvenidos todos a este programa La Medicina de Dios. Y este programa comenzó por una profecía que el Señor dio hace años atrás. Y aquí enseñamos diferentes maneras de recibir la sanidad, cómo se recibe de Dios, que es importante saber, porque ya que la sanidad ha sido ya pagada, ya la enfermedad para Dios, Él la pagó y Él quiere que su pueblo hispano camine en salud divina. Y él me profetizó de que trajera esto a las redes sociales para que personas en diferentes países de habla hispana puedan aprender lo que yo aprendí cuando yo fui atacada con un cáncer grado 4. Y lo que yo aprendí lo he traducido todo al español y eso es lo que le estamos trayendo aquí todos los miércoles. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ya tú has pagado, Señor, para que todos caminemos en salud divina. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nunca regresa vacía. Y yo ahora te pido que toques los corazones de las personas para que ellos puedan recibir esta enseñanza que tú me has dado de cómo nos ponemos en una posición para recibir la sanidad de Dios. Y creo que esto es de suma importancia porque cuando yo pasé por el ataque que pasé, yo me sabía la palabra de memoria. Yo me sabía los versículos de sanidad de memoria. Yo sabía palabra, pero no sabía cómo ponerme en posición para recibir esa sanidad que ya Jesús había pagado en la cruz de Calvario. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy y puede ser que comparta también sobre la duda y la incredulidad, que eso quita toda bendición que el Señor nos ha dado. Cuando hay duda o cuando hay incredulidad, no recibimos de Dios. Así que vamos a ver los pasos que nosotros tenemos que hacer para ponernos en posición para recibir la sanidad. Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestros dolores en esa cruz. Él se llevó la maldición completa. La maldición no te pertenece a ti o a mí. A nosotros nos pertenecen las bendiciones de Dios. Y hay ciertos pasos que tenemos que hacer. Y el primer paso es conocer más de Dios que del problema de la enfermedad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he ministrado a muchas personas que han sido atacadas con enfermedades graves y lo primero que hacen es que buscan el nombre de la enfermedad, van a la computadora para averiguar todo lo que tiene que ver con esa enfermedad. Y eso es una equivocación. Cuando yo pasé por ese cáncer, que empezaron a decirme qué clase de cáncer era, yo le dije, no quiero saber nada. Y me iba de la oficina de la oncóloga y dejaba a mi hija ahí. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar de acuerdo con lo que dice la palabra, que por cuya herida yo fui sanada. Y hay personas que inmediatamente se van para la computadora, buscan esa enfermedad, los síntomas, y eso lo que hace es que esa enfermedad toma más control de tu cuerpo. Así que lo primero que debemos hacer es conocer más de Dios que del problema. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios no puede mentir en su palabra. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él lo habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Lo que está escrito en la Biblia, esas 7,000 y pico de promesas, son tuyas. Él te las ha dado. Te las dio por gracia. Tu parte es la fe. Tu parte es tu fe. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esa fe? Con la palabra de Dios.
meditando en ella, que la semana que viene vamos a hablar aquí de la meditación, Claudia y yo, y vamos a meditar para que ustedes vean cómo nosotros lo hacemos, porque eso te da revelación de la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber que toda promesa que ha sido dada a ti es verdad, que ya Él se llevó tu enfermedad, tu pobreza, tu maldición, y nada de maldición te pertenece a ti. Ninguna enfermedad o dolor te pertenece a ti. Y lo mejor que tú pudieras hacer es rechazar esa enfermedad hasta que se vaya, porque tiene que irse. Tú tienes autoridad. Así que este es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. No busques el nombre de esa enfermedad, no busques los síntomas, no veas el reporte cuando te sacan la sangre para ver cómo está todo. Nunca yo vi un reporte de eso. No me interesaba. Lo que me interesaba era lo que dice la palabra de Dios, que Él se llevó tu enfermedad y cargó tus dolores en la cruz de Calvario. El segundo paso es saber que es la voluntad de Dios que tú seas sano. Y hay 4 áreas que nos muestra esto. Las voy a tocar brevemente. Vemos en el viejo pacto a la serpiente ardiente. Ese es un tipo de Cristo en la cruz. Los israelitas estaban murmurando contra Moisés y contra el Señor. Y el Señor envió serpientes ardientes que los picaban y muchos murieron. Ellos se arrepintieron y le pidieron a Moisés que intercediera por ellos al Señor para que quitara esas serpientes ardientes que las estaba picando. El Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y toda persona que sea picada por una serpiente tiene que mirar esa serpiente de bronce en el asta y van a recibir su sanidad. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Significa que en esa cruz de Calvario, Jesús, como la serpiente de bronce, tienes que mirarlo a Él y a su palabra para recibir tu sanidad. Mira lo que dice en Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Este es el Señor hablando, Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así que el tipo de la serpiente de bronce, la serpiente ardiente, es un tipo de Cristo, representando lo que Jesús iba a hacer en esa cruz del Calvario. Ahí Él se llevó tu enfermedad, se llevó tus dolores, se llevó tus pecados y se llevó toda maldición para que tú y yo pudiéramos caminar en salud divina. La segunda es el Cordero de la Pascua. Y eso está en Éxodo capítulo 12, luego pueden leerlo, es largo, pero habían pasado 9 plagas y faltaba la plaga número 10. El faraón no quería dejar ir a los israelitas, los quería dejar en Egipto como esclavos. Y Dios le ordena a Moisés sobre la Pascua. Tenían que buscar un cordero de 1 año, tenerlo 3 días, asegurándose que era perfecto. Un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. A Cristo lo examinaron 3 años. Igual que ese cordero tenía que ser examinado en la casa 3 días. A Cristo los saduceos, los fariseos, todos estos hombres del gobierno judío lo examinaron, le hicieron preguntas por 3 años. Y tenían que coger ese cordero. La familia se juntaba en una casa, mataban al cordero, ponían la sangre en los postes de la puerta y en el dintel. Y cada casa
que tenía la sangre puesta en los postes y en el dintel, el ángel de la muerte no entraba a matar al primogénito de cada familia. Ese es un tipo de lo que la sangre de Jesús hace con nosotros. Se tenían que comer el cordero tenía que ser asado, completo. Y se lo tenían que comer completo. La familia tiene que reunirse, comerse el cordero tipo de Cristo, tipo de la Santa Cena, cuando compartimos el pan para sanidad. Cuando nosotros compartimos el pan de la Santa Cena, debemos de recibir por fe nuestra sanidad, porque el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros, por todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Así que este es un tipo de Cristo que vemos con el Cordero. Viene la plaga número 10. El ángel de la muerte viene y pasa por todo Egipto. Y donde no había la sangre puesta en los dos postes y en el dintel de la puerta, el primogénito de cada familia moría. Así que esto es un tipo de Cristo. La tercera cosa, que es la voluntad de Dios, que tú seas sano, lo vemos en el Salmo 105, versículo 37. Y esto tiene que ver con los israelitas y con Egipto. Y los sacó con plata y oro. Los sacó ricos. Ricos. Esa es la perfecta voluntad para ti, para mí, que tengamos lo suficiente para vivir bien y para dar para el Evangelio. Y no hubo en sus tribus enfermos. No hubo ni uno enfermo. De 1 millón de personas que salieron de Egipto, no había ni uno con un dolor de cabeza, ni con dolor en las piernas o en el cuerpo. No había ninguno enfermo. Todos salieron sanos. Y eso es lo que hace cuando el Señor te redime a ti de la maldición de la ley. La enfermedad y las dolencias ya no te pertenecen. La cuarta área que nos muestra que Dios te quiere sano, y es uno de los favoritos míos, es el Salmo 103, del 1 al 5. Aquí vemos el número 5 en estos 5 versículos, que significa el número de la gracia, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú le estás hablando a tu alma que no se olvide de los beneficios. Hay 5 beneficios ahí que te pertenecen. Eres el que ha perdonado todas tus iniquidades, quien ha sanado todas tus dolencias. Y esa palabra dolencias viene de la palabra colí, que significa todo tipo de enfermedad físico y del alma. Vemos 2 beneficios. El que rescata del hoyo tu vida. Si tú estás en un hoyo con un problema muy grande en tu familia, Él es el que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Él te corona de favores y misericordias. Ese es el número 4. Y el 5 es el que sacia de bien tu boca para que tú te rejuvenezcas como el águila. Él quiere que tú estés rejuvenecida como el águila, que tú puedas llegar a una edad avanzada, con un cuerpo fuerte, un cuerpo lleno del poder de Dios, lleno de la fortaleza de Dios. Eso es lo que te pertenece a ti. Y tú le hablas a tu memoria y le dices: no te olvides de estos 5 beneficios. Está el perdón de pecados, está toda enfermedad liquidada. Si estás en un hueco, Él te saca del hueco. Él sacia de bien tu boca y tú te rejuveneces como el águila. Así que ahí tienes los beneficios, los 5 beneficios del Salmo 103, del 1 al 5. Así que estas 4 cosas, áreas, nos dejan ver que Dios te quiere sano. Otra cosa que tenemos que hacer, poniéndonos en la posición para recibir la sanidad, es que las palabras de Jesús revelan el plan y la voluntad de Dios.
Y lo vemos en Marcos 1, del 40 al 43. Y esta de nuevo es la historia que he tocado aquí mucho, que es la historia del leproso. Pero lo vemos ahora de punto de vista de Marcos. Y este leproso vino y se arrodilló y le dice: yo sé que tú puedes sanarme, pero yo no sé si tú quieres. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y a ti te dice: quiero, hijo mío, quiero, hija mía, sé sano. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y Jesús envió 3 grupos de personas para que sanaran al pueblo. El primer grupo fue a los discípulos, a los 12 discípulos, y lo vemos en Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que aquí estamos viendo que les dio autoridad para que sacaran los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese fue el primer grupo, a los 12 discípulos. Después envió a 70. Y eso lo vemos en Lucas 10, que él designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir, a que sanara y librara a las personas de los ataques del enemigo. Y el tercer grupo lo vemos en Marcos 16, 16, que es enviando a su iglesia, a ti y a mí. A ti y a mí. Él nos envió para sanar a las personas, para poner manos sobre los enfermos, para que sean sanados, para que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios, para que hablemos nuevas lenguas y que pongamos manos sobre los enfermos y son sanados. Mire, tantas cosas que estoy tocando, que el Señor quiere que tú recibas tu sanidad. Y estos son ejemplos que Él ha puesto ahí para que tú sepas que Él te quiere sano. Otra manera que podemos saber que es la voluntad de Dios, que tú estés sano, es por sus acciones. Hay 3 testigos. El primer testigo es Isaías. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él tus enfermedades y cargó tus dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que aquí Isaías, 700 años antes que esto ocurriera, dijo que Él se llevó, pasado, tus enfermedades, cargó, pasado, tus dolores. Él estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer 700 años después que Él profetizó esto. Así que el primer testigo es el profeta Isaías. El segundo testigo es Mateo. Mateo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, echó fuera a los demonios, y con la palabra sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo, Jesús mismo, tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Él no buscó un ángel, él mismo, Dios mismo, tomó forma de hombre en Jesús y vino a pagar el precio para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley que nos metió el primer Adán. Así que te he dado 2 testigos. El tercer testigo es primera de Pedro 2:24, que también dice ahí que por cuya herida fuisteis sanados. Ya Jesús había resucitado,
Se ha sentado a la diestra del Padre como tu sumo sacerdote, como tu intercesor. Ese es el ministerio presente de Jesús de Nazaret, esperando a ver qué sale de tu boca. Él es sumo sacerdote de tu confesión, de lo que sale de tu boca que va de acuerdo a la palabra de Dios. Si hablas negatividad, Él no es sumo sacerdote de la negatividad. Él es sumo sacerdote de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con las promesas que Él te ha dado. Y una vez que tú las estableces, Él las pone por acción en tu vida. Y esa es la manera que nosotros recibimos de nuestro sumo sacerdote. Así que vemos aquí estos tres testigos. Su plan de redención. Eso está en Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a ti y a mí. Así que esa bendición de Abraham nos alcanza a los gentiles y por la fe recibimos la promesa. Así que todo tiene que ver con tu fe. Tú tienes la medida de fe que el Señor te ha dado. Tú tienes la medida de fe. ¿Qué tú haces con esa medida? Si no desarrollas esa medida de fe, es muy difícil que puedas creer esta palabra. Por eso es que la semana que viene vamos a enseñarle a ustedes cómo meditar. Lo que salvó mi vida, la meditación en la palabra de Dios. Eso fue lo que salvó mi vida. Así que gloria a Dios. Cuando oras, tienes que creer que recibes. Cuando oras, como dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tienes. ¿Por qué yo digo lo tienes? Porque lo tienes en el espíritu. Lo verás en lo físico, pero en el momento que tú oras tienes que creer y decir, yo lo creo, yo recibo, yo tengo mi sanidad, te doy gracias por mi sanidad y yo perdono. Tienes que hablarlo, tienes que establecerlo. Estás estableciendo vida sobre ti, sobre tu cuerpo. Y eso, esa vida de Dios, tiene un poder tan grande dentro de ti. Y vamos a ver eso ahorita con la vivificación del Espíritu Santo. Entonces, Dios es un dador. Eso lo vemos en muchas de las escrituras, pero en Juan 3:16 es donde mejor se ve. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué fácil es recibir al Señor y tener esa vida eterna, que es donde está tu sanidad. En el momento que tú haces una decisión para recibir al Señor como tu Salvador, como tu Señor en tu vida, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y tu espíritu es hecho nuevo. Y vas a tener la naturaleza de Dios dentro de ti. Y eso es nacer de arriba. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de arriba. Hay que nacer de nuevo y se nace de la palabra incorruptible, la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, tu ayudador, viene a morar dentro de ti. Así que gloria a Dios por eso. Dios te ha dado sanidad a través de la imposición de manos. Esto hablamos la semana pasada. Es uno de los métodos para recibir la sanidad. Poner manos sobre los enfermos y son sanados. Nosotros ponemos muchas manos en el Centro de Oración y Sanidad Divina, que comienza el lunes 22 en la iglesia Alfa y Omega. Ahí estaremos Claudia y yo,
y otras personas dando clases y ministrando a todos los enfermos. Si usted puede venir, yo le digo que es una bendición. De lunes a viernes, de 9 a 1, le enseñamos la palabra de Dios. Y los llevamos a los cuartos y les ministramos el poder del Espíritu Santo en esos cuartos. Muchas personas se están sanando en esa semana. Llevamos 5 años ahora en abril ahí que empezamos. Y las sanidades han sido tremendas. Así que estamos viendo aquí que Dios te ha dado sanidad a través de la imposición de manos. Y lo vemos con el ciego que él le puso manos. Y primero, cuando abrió los ojos, vio a los hombres como árboles. Y él le puso las manos de nuevo. Y cuando abrió sus ojos y Jesús le dijo, mírame, y miró la cara de Jesús, vio perfectamente bien. Dios te ha dado sanidad a través del poder sanador de Dios. El poder sanador de Dios. Hay personas que reciben la sanidad sentado oyendo palabras de Dios. El esposo de Claudia, Iván, recibió sanidad sentado oyendo la palabra de Dios. Y un día lo vamos a traer aquí para que él dé el testimonio, porque eso fue tremendo. Nadie le puso manos, él oyó la palabra de Dios y esa palabra, él recibió la sanidad de un ataque que él tuvo que duró unas cuantas semanas. Así que miren lo que hace el poder sanador de Dios. Y si vamos de nuevo a las Escrituras, en Lucas 5, versículo 12, vemos la historia. 5:17. Vemos la historia del paralítico y los 4 amigos. Jesús estaba enseñando en un lugar y estaban los fariseos y los saduceos y multitudes. Y el poder para sanar estaba allí. El poder para sanar está aquí. Toda esta palabra que se está enviando a través del internet, de las redes sociales, esa palabra sale ungida porque es la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que esta palabra que se está enseñando aquí todos los miércoles, el poder para sanar está llegando a tu casa. Y si tú lo recibes y lo tienes, yo te digo a ti que vas a ver un milagro en tu vida. Porque lo hemos visto nosotros. Sentados allí, oyendo palabra, se van los dolores a las personas, se sanan, porque depende de la persona y su fe. Porque todo se recibe por fe. Así que estamos viendo aquí que Dios es el que da el poder sanador para que reciban la sanidad los enfermos. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El que sana es Jesús, el que oprime y pone enfermedades es el diablo. Lo voy a repetir. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El que oprime es el diablo, porque Dios estaba con Jesús. En Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero él te dice a ti, yo he venido para que tengan Zoe, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Aquí vemos la división de los dos reinos. El ladrón viene para robar, matar y destruir el reino de las tinieblas. Jesús vino para darte vida, la vida de Dios, la vida abundante de Dios, que la tengas en abundancia. Así que estamos viendo aquí quién es el que da el poder sanador con su palabra y el Espíritu Santo que usa la palabra para que tú recibas tu sanidad. Bueno, pensamientos que pueden venir después de orar y poner manos. Esto es importante, porque yo estaba leyendo hace un ratico
en el capítulo 3 de Génesis, cómo el diablo a través de una serpiente viene y tienta a Eva. Y le dice, con que Dios te dijo, mire lo que es la duda, poner duda, con que Dios te dijo que no comáis de ningún árbol del huerto, le hace una pregunta poniendo duda en su mente. Y Eva le contesta, no, Dios solo dijo que no podíamos comer ni tocar el árbol del bien y del mal que está en el centro del huerto. Porque si comemos, vamos a morir. Y el diablo le dice, no vas a morir. Mira cómo puso duda. Y va a poner duda en ti. Puso duda en mí. Trató de poner duda en mí, pero yo tomaba autoridad sobre esa duda. Yo tomaba autoridad y le ordenaba a la duda que se fuera de mi mente. Porque la duda comienza en tu mente, pero si llega al corazón, se vuelve incredulidad. Y no vas a recibir. Y no vas a recibir. Entonces, quiero que estas cosas las oigas porque el diablo te va a tirar estos dardos a tu mente. Primero, piensa que no recibiste nada después que oraste o manos fueron puestas sobre ti porque no te caíste. Hay personas que cuando uno le pone las manos se caen para atrás y hay otras que no. Pero la que no se cae recibe igual que la que se cae. Porque no es lo que ocurra en lo físico, es lo que ocurra en lo espiritual. Y tiene que ver con la unción de Dios. En el momento que se ponen manos sobre ti, ese es el punto de contacto que tú tienes que soltar tu fe. Tienes que hablarla, tienes que decir, yo lo recibo. Yo recibo mi sanidad. ¿Y qué duro es eso? Yo le digo esto a las personas, que cuando les pongo manos, no hablan, no dicen nada. Ese es el punto de contacto que tú tienes que soltar tu fe con tu boca. Así que esto causa que saques la semilla y es un aborto espiritual. Si Satanás te roba la semilla de la palabra, es un aborto espiritual. Otra cosa es, tienes que responder inmediatamente hablando lo que has creído con escritura. Gracias, Señor, que por cuya herida yo he sido sanado. Gracias, Señor, que enviaste tu palabra y me sanaste. Mira qué fácil es eso. Estás estableciendo la palabra. Puedes decir, escrito está, como dijo Jesús. Escrito está. Gracias, Señor, que escrito está, que por cuya herida yo he sido sanado. Escrito está, que enviaste tu palabra y me sanó y te doy gracias que estoy sano. Mira qué fácil es eso. Otra cosa es, todo pensamiento y sugerencia debe ser examinado. Puedes decir, mi padre es un dador, o el mismo poder que fue dado a la mujer del flujo de sangre está funcionando en mí y está trabajando en mí. Ese poder es el poder del Espíritu Santo que está vivificando tu cuerpo mortal con la vida de Dios, con su Espíritu. Así que tienes que hablar. Puedes decir, escrito está, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra en las Escrituras, es tu comida espiritual. Es como tú alimentas tu espíritu. Y un día voy a hablar de eso. Porque tú tienes que tener un espíritu fuerte. Porque un espíritu fuerte saca la enfermedad de tu cuerpo. La saca. La sacó del mío. Yo le he dicho, se desapareció el tumor. Cuando mi espíritu se llenó de la palabra de Dios, la enfermedad no pudo quedarse, tuvo que irse. Y se fue. Y 4, dar gracias por 4 cosas. Ahora tienes que dar gracias por 4 cosas. Primero, gracias, Señor, que es tu voluntad que yo estoy sano. Es tu perfecta voluntad que yo esté sano. Gracias, Señor, por dejarme saber que me has dado liberalmente, ricamente y gratuitamente todas estas promesas de sanidad y son mías. Tienes que hablarlo. Gracias, Señor, por dejarme ver que a través de la imposición de manos
yo recibí mi sanidad. Esto es importante. Gracias, Señor, que recibí mi sanidad, yo estoy sana. El dolor sigue ahí, la enfermedad no se ha ido, pero tú no te estás dejando guiar por lo que tú sientes, por lo que tú ves, tú te estás dejando guiar por lo que dice la palabra, que dice que Él envió su palabra y te sanó. Y la última es, gracias, Señor, por dejarme saber que tú eres el que me has dado el poder sanador que está trabajando en mí ahora. Eso va de acuerdo a Romanos 8:11, que dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús está ahora vivificando tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Esto es la vivificación del Espíritu Santo a tu cuerpo mortal. Yo todos los días pongo mi mano en mi cabeza y empiezo a decir, Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo mortal con el poder de Dios, con la vida de Dios. Y yo cierro mis ojos y veo cómo ese poder fluye desde mi cabeza a la planta de mis pies, dándole vida a mis órganos, dándole vida a mis células, a mis huesos, a toda parte de mi cuerpo. Y cada vez que tú haces eso todos los días, el Espíritu Santo por fe empieza a vivificar tu cuerpo mortal de acuerdo a la escritura de Romanos 8:11. Y estas cosas son de suma importancia. Pero ahora quiero tocar la duda y la incredulidad. ¿Por qué? Porque es el área donde el diablo te va a tirar dardos a tu mente para que tú tengas duda. Y si tú tienes duda, no recibes de Dios. Yo tuve que echar la duda muchas veces. Yo tuve que echar el temor fuera muchas veces. Porque el diablo te tira dardos constantemente de eso. Y muchas veces lo hace por la noche. La duda y la incredulidad, arma de Satanás que roba las bendiciones que el Señor te ha dado. Entonces, por eso es que es importante que toque este tema. Vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 2 de nuevo. Aquí vemos al hombre paralítico, que 4 amigos lo trajeron, hicieron un hueco en el techo y lo pusieron delante de Jesús. Cuando Jesús vio al hombre, lo primero que le dijo es, hijo, tus pecados son perdonados. Esto causó un gran problema con los fariseos, con los saduceos y con todas las personas del gobierno judío, del Sanedrín. Ellos pensaban que el pecado no tenía nada que ver con la enfermedad y decían, pero ¿quién es él para perdonar pecados? Ellos no creían que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados. Pero en Marcos 2:8, Jesús dice, y conociendo Jesús en su espíritu, que ellos razonaban es de la mente, razonaban es del alma, no es del espíritu. De esta manera, dentro de sí mismo, de su espíritu, les dijo, ¿por qué razonan así en vuestros corazones? Ya Jesús sabía que esa duda había llegado al corazón y que ahora lo que tenían era incredulidad. Y cuando hay incredulidad, no recibes nada de Dios. La duda, tú puedes pensar, puede ser verdad o no puede ser verdad, tampoco recibe, pero la incredulidad es que no vas a creer. Y si no vas a creer, no vas a recibir. Y esto es un ejemplo que nos da el Señor de lo fácil que es que el diablo te tire duda y que tú empieces a dudar y esa duda llega a tu corazón como incredulidad. La duda es como un cáncer
que crece y crece y crece si no tomas autoridad y la echas fuera. ¿Y cómo es que nosotros echamos fuera esa duda? Meditando en la palabra de Dios, que te deja ver que no puede haber duda en las promesas de Dios, porque son sí y amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén para la gloria de Dios Padre, lo dice 2 de Corintios 1:20. Aquí en Marcos 11:22 al 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que esté oyendo le dijere a este problema, a esta enfermedad, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que dice, y no dudare en su espíritu. Eso es incredulidad. Y no dudare en su espíritu. Mira qué importante es que tú eches fuera esa duda con la meditación y confesión de la palabra de Dios. Si no dudas, lo que diga te será hecho. Y es tuyo. Y es tuyo. Entonces tienes que tomar la promesa con la fortaleza de Dios y creer en esa promesa, que esa promesa es para ti. Tienes que hablarle a la montaña de enfermedad y hablarle a la duda que se vaya de tu mente en el nombre de Jesús. Yo quiero tocar, antes de que se me acabe el tiempo, en Mateo 14, del 25 al 31, que esta es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Y dice la palabra, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro tenía una fe tremenda para caminar sobre las aguas. Él caminó sobre la palabra ven, la palabra que dijo Jesús. Sus ojos estaban puestos en Jesús, en esa palabra ven. Pero, ahora viene el enemigo, tirando duda a su mente. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es tremendo. Hombre de una fe no duradera, ¿por qué dudaste? Hay muchas personas, y yo las he conocido, que han tenido una fe tremenda al principio de la enfermedad. Y ven que la enfermedad sigue, que no se ha ido completa, y empiezan a dudar. He tenido muchos casos así y me da mucha tristeza que no se hayan quedado con una fe, no se hayan quedado con una fe fuerte. Así que estamos viendo aquí cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. El viento representa las cosas que sentimos. Las olas representan las cosas que vemos. Las olas se ven, pero el viento lo siente. Tiene que ver con los sentimientos. Y son áreas que el diablo te ataca y te tira dardos a tu mente para que tú no recibas de Dios. El diablo le quitó a Pedro el milagro más grande que él hubiera hecho si él hubiera caminado sobre las aguas hasta donde estaba Jesús. Y el diablo es el que te roba
de que tú recibas tu sanidad. Te tira dardos de duda. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para sacar esa duda? Vamos a 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Si no puedes hacer eso, no tienes que quedarte pensando en ese pensamiento. Todo pensamiento tiene que ser comparado con la palabra de Dios para ver si el pensamiento viene del enemigo o si el pensamiento viene de adentro de ti, de Dios. Así que aquí, derribando argumentos y toda altivez que el diablo te tira, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ponerlo ahí en contra de la palabra de Dios. Y esa es la manera de quitar la duda, pero tienes tú que hacer tu parte. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para mantener la sanidad. Entonces Pedro anduvo sobre las aguas porque mantuvo sus ojos en la palabra ven. Tú recibes tu sanidad cuando tú mantienes tus ojos en la palabra que dice, envió su palabra y te sanó. O él mismo se llevó mis enfermedades y cargó mis dolores. Hay más de 50 promesas para tu sanidad en la Biblia. Hay cerca de 100. Yo he buscado 101 promesas que habla de que el Señor te quiere a ti sano. Pero tú tienes que hacer tu tarea y buscar las promesas y el Espíritu Santo te va a dejar saber 2 o 3 para que tú medites en esas. A mí me dio 3. A mí me dio Mateo 3:10. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Me dio Mateo 8:17. Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. Y me dio la de Isaías, que es una de mis favoritas. Ya le he dicho aquí, Isaías 53, 4, 5. Esas 3 promesas fueron las que me dio el Espíritu Santo a mí, que eliminó el cáncer. A ti te puede dar diferentes. A mí me gusta mucho Gálatas 3:13, que Cristo te redimió de la maldición de la ley. La ley estaba dividida en 3 partes: pobreza, enfermedad y segunda muerte. Y para mí, esa escritura es tremenda. Porque tú puedes decir, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, esta enfermedad, sea cáncer, sea artritis, sea catarro, no sé qué es una maldición de la ley. Pero de acuerdo a Gálatas 3:13, Cristo me redimió de esta enfermedad y yo ahora estoy sana. Y tú dices eso constantemente, yo te digo a ti que la enfermedad se va. Porque conozco historias de personas que en 3 días repitieron eso constantemente y una enfermedad que ya era para morir, se sanó. La muchacha se sanó por la confesión que hizo. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 28 están todas esas maldiciones ahí. Esta enfermedad es una maldición de la ley. Pero de acuerdo a Gálatas 3:13, Cristo me redimió de esta enfermedad. No me pertenece, yo estoy sano. Eso funciona. Eso funciona. Y tiene muchísimas otras promesas que tú puedes decir para que tú recibas tu milagro. Pero tienes que cuidar tu mente, porque tu mente es el campo de batalla. Un día voy a hablar de la mente y la importancia de renovar la mente. Yo sé que la semana que viene vamos a hablar de la meditación, que va a cambiar todo lo que tiene que ver con incredulidad y con duda, y vas a poder aprender a meditar para que lo que estás esperando lo recibas del Señor.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gusta siempre orar por todas las personas que están pasando por ataques de enfermedad, porque yo fui sanada milagrosamente con la palabra de Dios. Y si Él lo hizo conmigo, lo hace contigo. Yo les he dicho que Él me ha dado 5 escrituras para eso. La primera es el Salmo 107:20. Envió su palabra y te sanó y te libró de tu ruina. Después, Él me dio a mí Jeremías 1:12, que dice, yo apresuro mi palabra y la pongo por obra. El Salmo 147:15, que su palabra corre velozmente por toda la tierra, corre velozmente por toda la tierra. Y si tú recibes esa palabra de sanidad, esa palabra que se va a enviar, tú tienes que decir, gracias Señor, que yo lo creo, yo lo recibo y yo tengo mi sanidad. Y perdonar si no has perdonado a alguien. Y la cuarta escritura que Él me dio es Juan 6:63, que sus palabras son espíritu y son vida. Espíritu significa unción, hablé de unción del Espíritu Santo, y vida es la vida de Dios que está llena de sanidad. Y la última es Isaías 55:11, que toda palabra que es enviada no regresa vacía, sino que si es enviada para sanidad, eso es lo que ocurre en tu vida si tú proyectas tu fe y la recibes. Y si la recibes, la tienes. Pero acuérdate, la palabra de Dios funciona como la medicina de Dios. La medicina de Dios es como la medicina física. Te mandan antibióticos por 20 días y el cuerpo poco a poco se va sanando. Tú tomas la medicina de Dios, una sobredosis, todos los días de la medicina de Dios que tiene que ver con las promesas, y te digo a ti que estás tomando una sobredosis de la medicina de Dios y vas a recibir tu sanidad. Así que voy ahora a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío tu palabra de sanidad, tu palabra de milagros, que corra velozmente por toda la tierra. Y esa palabra, tú la pones por obra, Señor. Eso es lo que tú has dicho, que tú pones esa palabra por obra para sanidades, prodigios, señales, milagros. Y esa palabra está llena de unción y de vida. Y esa palabra no regresa vacía, sino que ahora corre velozmente tocando personas que su fe está activa y que su fe, por fe, reciben esa palabra de sanidad y reciben su sanidad. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el sanador y tú moras dentro de cada persona que está ahora viendo este programa, vivificando ese cuerpo mortal de su cabeza a la planta de sus pies. Espíritu de Dios, vivifica toda persona, desde su cabeza a la planta de sus pies, con el poder de Dios, con la unción de Dios, con la sabiduría de Dios, cómo recibir su sanidad. Y te damos gracias. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por todas las sanidades y milagros que se han recibido ya oyendo esta palabra. Y ahora, si tú nunca has recibido al Señor, me gustaría que repitieras esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe tú has entrado a mi corazón
Gracias, Señor, que soy salva en el nombre de Jesús. Si tú repetiste esta oración, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti, naciste de arriba y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora nos despedimos de este programa hasta el miércoles que viene y pueden ustedes seguirnos en el www.lamedicinadedios.com y a través de las redes sociales de Facebook y de LinkedIn. Muchas bendiciones a todos y hasta la semana que viene me despido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.